¿Qué tal, amable teleaudiencia? Estamos acá en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy vamos a tocar en nuestra agenda uno de los temas de mayor relevancia en los últimos tiempos en Colombia, en temas ambientales, en temas políticos. Para ello tenemos a una invitada especial. Ella es Isabel Cristina Zuleta, defensora de derechos humanos y del medio ambiente, feminista popular, comunitaria, activista por la defensa del río Cauca, por los derechos de las personas que habitan alrededor del río. Isabel, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para toda la gente de Canal 2. Muchísimas gracias, Isabel. Vamos a entrar en materia. Bueno, Isabel, recientemente en Colombia recibimos una noticia acerca del desplazamiento de aproximadamente 4.000 personas en el municipio de Ituango, municipio donde se viene construyendo sobre las orillas del río Cauca el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. ¿A qué se debe este desplazamiento de los habitantes de Ituango, Isabel? Bueno, hay múltiples razones por las cuales se vienen presentando desplazamientos en el territorio de Ituango. No es la primera vez que sucede. Este año, en el mes de febrero, a finales del mes de febrero, ya también se había presentado un desplazamiento masivo. El año pasado y el año antepasado, casi por las mismas fechas, se han venido presentando desplazamientos masivos. Esto quiere decir que hay una sistematicidad en este delito de lesa humanidad, que el gobierno no ha atendido. La Defensoría del Pueblo en el sistema de alertas tempranas advirtió esta situación con mucho tiempo, y la disputa por el territorio es lo que está haciendo que las amenazas sean permanentes en contra de la población, en contra de los líderes y lideresas del territorio, y que los obliguen a salir de sus tierras para quedarse en el casco urbano durante un buen tiempo. La comunidad ya ha regresado, pero no porque tenga garantías para su seguridad, no porque tenga garantías para estar tranquilos y que no los vuelvan a desplazar, sino por agotamiento, por físico agotamiento, porque ya no aguantaban más estar en las escuelas, durmiendo en el piso sin las condiciones adecuadas, pero sobre todo porque no aguantaban más el saber que sus animales no tenían comida, el saber que sus animales estaban muriendo, que sus cosechas se estaban perdiendo, y esto pues los desesperó, y por desespero regresaron a las veredas. Bueno, Isabel, pero esta no es una situación nueva dentro de las investigaciones o las cifras que han dado organizaciones, entre ellas Ríos Vivos, incluso algunas instituciones del Estado. Se han documentado más de 120 masacres y también se ha dado cuenta de una gran cantidad de la población ha tenido que emigrar desde inicios del conflicto armado. ¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué es tan frecuente y tan sostenida la presencia de actores del conflicto armado en este territorio? Bueno, lo que vemos aquí no es conflicto armado. Recordemos que el conflicto armado tiene unas características, una disputa por el poder mediante la vía armada que se le disputa al Estado. Aquí no hay una disputa por el poder, realmente son actores paraestatales al servicio de multinacionales mineroenergéticas, de economías ilícitas como la coca, que tienen una ruta muy importante en este territorio para atravesar el nudo del Paramillo y conectar el Bajo Cauca con toda la zona del Urabá, pero también con el centro del país. Y hacia Córdoba, recordemos que el municipio de Ituango tiene límites con Córdoba, límites con el occidente, que es la salida a Urabá. Está ubicado en el norte y se conecta también con el Bajo Cauca a través de Valdivia y Tarazá. Es decir, es un municipio que geoestratégicamente da estas posibilidades de movilidad. Hay una ruta del narcotráfico establecida allí desde hace mucho tiempo, pero también hay una ruta en la que se ha sembrado coca. Hay muy poca coca ya en el territorio de Ituango, pero sí transita por allí, sigue transitando por allí la coca. Entonces, la disputa por el territorio, que sigue sirviéndole a los intereses económicos, la disputa por los megaproyectos mineroenergéticos como lo es Hidroituango, pero también por la minería, las veredas de donde están siendo desplazadas las personas, porque hemos hecho un seguimiento riguroso de la densidad
de población que ha sido evacuada, que ha sido sacada por la fuerza de estos territorios y las pretensiones que se tienen con esos territorios. La mayoría del territorio de Ituango, excepto el del Parque Nacional Nudo de Paramillo, tiene títulos mineros y solicitudes de títulos mineros y grandes bloques mineros. Recordemos que el actual gobierno está sacando en este momento a subasta pública gran parte de los territorios colombianos. Inició por el departamento del Cesar, en esto que se había suspendido por parte de la Corte Constitucional y que las luchas sociales habíamos logrado suspender, de sacar a subasta, de subastar gran parte del territorio a través de los bloques, como lo hace con los temas de hidrocarburos. Ha venido empezando a hacerlo con los temas de minería. En el caso de Ituango hay mucho oro, níquel y otros materiales preciosos para estas industrias extractivas. Bueno, Isabel, usted ha mencionado en algunas ocasiones que el río Cauca es una fuente de memoria histórica y que de alguna manera este proyecto hidroeléctrico impide un poco el acceso a la verdad. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, no solo el río Cauca, sino la mayoría de los ríos de Colombia, pues han sido testigos de la crueldad y de la masacre sobre los pobladores del territorio colombiano. Y estos criminales han pretendido usar el río y usar los ríos de Colombia como fosas comunes, arrojando los cuerpos al río y con ello intentando desaparecer la huella del delito. Colombia tiene un gravísimo problema de desaparición forzada de más de 130.000 personas. En el caso de la zona afectada por Hidroituango, de más de 2.000 personas. Este registro y esta documentación es oficial, no son datos nuestros, son datos de los mismos organismos oficiales que a través de una solicitud que hizo el Movimiento Ríos Vivos a la JEP, en la que nos juntamos con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se ha podido establecer este universo de víctimas, se ha podido iniciar el establecimiento de este universo de víctimas. Y sabiendo esta situación, conociendo que allí los pobladores, pescadores y barqueros retiraban los cuerpos que bajaban por el río y los enterraban en las riberas, el proyecto decidió inundar el territorio. Inundar esos cuerpos inhumados en las riberas, inundar cementerios, trasladar cementerios, algunos cementerios los trasladaron sin haber identificado la totalidad de los cuerpos. Por eso se le impide a las familias el hallar a sus seres queridos, se le impide a las familias el conocer la verdad, porque no se le permite a esos muertos hablar, decir lo que tienen que contar sobre estos crímenes. Hablar de Ituango nos remonta un poco hacia los finales de los 90, donde hay una presencia tan fuerte de los paramilitares y es imposible no recordar, por ejemplo, la masacre del Aro y de la Granja, en la que no solamente hubo aquiescencia, sino también complicidad de la fuerza pública para llevar a cabo estas masacres por parte de los paramilitares. ¿Hay alguna relación, digamos, entre estas masacres y que precisamente el proyecto hidroeléctrico de Ituango se haga sobre esta zona? Bueno, es muy importante que la ciudadanía sepa que si bien se menciona a Ituango, el megaproyecto afecta 19 municipios en el departamento de Antioquia y en los departamentos de Córdoba, Sucre, incluso en toda la zona de La Mojana. 19 en Antioquia y hasta 27 con los demás departamentos. Entonces, se habla de Ituango, pero en Ituango no están las obras principales. Las obras principales están en el municipio de Briceño. ¿Y por qué hago esta claridad? Porque al hablar de las masacres y de esa posible relación, hay que dimensionar todo el cañón del Cauca, todo el cañón del río Cauca, que inicia desde Santa Fe de Antioquia, el área de afectación donde queda la cola del embalse, pasa por Buriticá, Liborina, Olaya, Sabana Larga, Peque, entra al norte del departamento con Ituango, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, por las afectaciones de las líneas de transmisión, y en el recorrido del río, después de Briceño e Ituango, encontramos a Valdivia,
Ya en Tarazá se abre el río a una zona más plana que es el Bajo Cauca, y después de Tarazá encontramos a Cáceres, Caucasia y Nechí. Todos estos municipios son afectados por Hidroituango. Entonces, la documentación de las masacres es sobre todos estos municipios. Esas cifras que nosotros le hemos presentado al país las hacemos sobre todos los municipios. Ha habido una intencionalidad también cuando se habla solo de Ituango de reducir el problema. Si bien Ituango es el municipio más grande de todo este territorio, el segundo en extensión territorial del departamento, no es el único que afecta el megaproyecto. El problema es que como se llama Hidroituango, pretende asumirse como si fuera solo un municipio, pero estamos hablando de muchísimos municipios. La masacre del Laro y de la Granja son las más conocidas porque han sido las únicas que han sido llevadas hasta los organismos internacionales, pero hay masacres de pobladores en sitios que quedaron completamente inundados por lo que hoy es el embalse o la retención de aguas, como le llaman los profesores, llamada Hidroituango. Debajo de estas aguas están los poblados de Orobajo, Barbacoas, en donde también ocurrieron masacres en el año 98. En estas masacres, los campesinos tuvieron que padecer y las comunidades indígenas Nutabe tuvieron que padecer este flagelo, y son esos poblados los que hoy están inundados. Es decir, estas masacres generan terror, estas masacres generaron desplazamiento forzado de la población, y por eso es que Hidroituango en sus inicios se vanagloriaba de decir que ahí no había gente porque el territorio ha sido desplazado por la violencia. Solo en el municipio de Briceño hay más víctimas de la violencia que población, porque muchos se han tenido que ir del territorio amenazados o por la ocurrencia de estas masacres, y viene Hidroituango a hacer unos censos, a caracterizar una población aterrorizada, a pretender que se hicieran entonces unos listados cuando nosotros tenemos en nuestra memoria qué pasa con los listados. Los listados fueron uno de los instrumentos para masacrar a la gente, como pasó en el corregimiento de Laro, cuyo listado lo entregó un sacerdote para que los paramilitares asesinaran a los campesinos. La relación que nosotros encontramos es de beneficio. Hidroituango se ha beneficiado del dolor, de la violencia en contra de la población. La violencia despejó el territorio para que la llegada de Hidroituango no tuviese una oposición, una organización social fuerte que denunciara las violaciones a los derechos humanos con este megaproyecto. Poco, ¿quiénes son los promotores, los ejecutores de este proyecto? ¿Hay intereses privados detrás de él? Bueno, los principales promotores han sido los gobiernos. El gobierno de Álvaro Uribe, el gobierno de Luis Alfredo Ramos, el gobierno de Federico Gutiérrez, el gobierno de Aníbal Gaviria, el gobierno de Luis Pérez Gutiérrez y por supuesto el gobierno de Sergio Fajardo. Todos estos gobiernos han promovido el proyecto. Por eso es un proyecto que ha sido eminentemente político y ha sido politizado porque ha sido en esos gobiernos en los que se les ha dado un impulso fundamental sin el cual no habría sido posible que se adelantara este megaproyecto. Entonces, ¿quiénes están detrás de la obra? Todos estos gobiernos, pero principalmente el de Álvaro Uribe Vélez, quien dio un impulso inicial muy fuerte a este megaproyecto en el año 97, en el último día de su periodo de gobierno cuando era gobernador de Antioquia, crea la ordenanza que permite la creación de la empresa Hidroituango, que hoy se llama Hidroituango S.A.S.P., pero que en su momento se llamó Pescadero Ituango. Y esa es la empresa promotora del megaproyecto. Después el proyecto se queda quieto por mucho tiempo, y cuando llega Luis Alfredo Ramos, vuelve a tener un gran impulso el megaproyecto hasta el día de hoy. Y el gobierno de Luis Alfredo Ramos lo que hizo fue una toma hostil de las acciones del proyecto, porque
En ese momento, Empresas Públicas de Medellín no quería desarrollar el proyecto. Eso era evidente porque lo dejó quieto durante todos estos años y solo mediante la presión de Luis Alfredo Ramos fue que se retomó este megaproyecto. EPM nunca quiso construir Hidroituango, no lo veía viable ni técnica ni financieramente por los altos costos del megaproyecto. ¿Quiénes se benefician? ¿Y cuáles son las empresas que más se han beneficiado? Avance el proyecto o no avance. Haya un desastre, haya desalojos forzosos, haya evacuación de personas por todo lo que sucede, lo que sucedió con la emergencia del año 2018, o no lo haya. Si va bien el proyecto o si va mal, los grandes ganadores son los bancos internacionales, la banca internacional a través de la cual se realizan todos los préstamos y la deuda pública que adquirimos todos los colombianos para este megadesastre llamado Hidroituango, pero además de la banca internacional, las empresas aseguradoras y reaseguradoras como la empresa Mafre siempre se benefician con este tipo de obras, las cementeras, hay que echar cemento tanto para avanzar en la obra como para contener la montaña, decimos acá. Hoy están tratando de contener esa montaña que ustedes están viendo en pantalla, que quedó destruida por la fuerza y por la presión y por los errores técnicos y por los errores políticos, porque no les interesó sino la ambición, y esa montaña la están tratando de sostener con cemento. Aquí los grandes beneficiados son quienes proveen de materiales a estas megaobras, que salgan bien o salgan mal, ellos van a seguir ganando. Bueno, Isabel, a partir de lo que usted acaba de comentar, iba precisamente la siguiente pregunta. ¿Hubo algún estudio de impacto medioambiental o de impacto social del proyecto? Digamos, ¿cuáles fueron lo positivo, los impactos negativos que iba a tener de este estudio? ¿O que es a partir de este estudio? Bueno, el megaproyecto no tuvo estudio ambiental de alternativas, eso es un requisito que generalmente se le ponen a todos los megaproyectos, sobre todo de esta magnitud. Extrañamente exoneraron, le quitaron esta obligación a este megaproyecto, cuando precisamente se estaba otorgando la licencia ambiental. En las diligencias previas al otorgamiento de la licencia ambiental, el megaproyecto no contó con estudio ambiental de alternativas. Tampoco contó con estudio de nivel de detalles. Ese estudio de nivel de detalles, lo que nos han dicho de la autoridad ambiental es que no es un requisito, es decir, como si a ti te pasaran para ir a recorrer un territorio, te pasaran un mapa de Colombia y no te pasaran el mapa del municipio, el mapa de la vereda, es decir, en una escala que no te permite saber el detalle por donde tienes que recorrer. Y eso es sumamente importante en este tipo de obras de infraestructura, porque hacer una obra no puede ser en ese nivel, en ese nivel de diseño que no te permite conocer los detalles. Ahí hay muchos problemas. Los geólogos y los expertos que acompañan al movimiento Ríos Vivos lo que nos han dicho es que este proyecto no contó con los estudios necesarios, que los estudios que tiene son de fuentes secundarias, que no hizo mediciones en terreno antes de ser aprobado, y por eso el movimiento demandó por todas estas razones, por razones de tipo ambiental, por razones de tipo procedimental, por razones de tipo técnico y por el derecho a la participación que fue violado. A nosotros no nos consultaron, a la mayor parte de la población no le consultaron sobre esta obra. Es por ello que el movimiento Ríos Vivos decide demandar la licencia ambiental por las múltiples irregularidades que hay en ella, y todavía estamos en ese proceso. Gracias, Isabel. Y durante el desarrollo del proyecto, ¿ha habido de pronto algún tipo de veeduría, algún tipo de consulta pública a las comunidades, de pronto en tanto toma de decisiones o etcétera? No, como te decía, no, el proceso de participación ha sido sumamente reducido. El, la audiencia ambiental, que es un requisito para que se otorgue la licencia ambiental, y esto es muy importante que la población lo sepa, la audiencia ambiental se convirtió en una manera de chulear un requisito, pero no de dar garantías para que la participación fuera efectiva. La participación efectiva se refiere a la posibilidad de decidir,
Eso es participar de manera efectiva por los ciudadanos. A los ciudadanos no se nos puede seguir llevando a estos espacios a firmar un listado de asistencia y a legitimar estos proyectos mediante nuestra asistencia. La asistencia no es participación, la socialización no es participación, la información es una parte, un pedacito de la participación, pero no es toda la participación. La información se necesita precisamente para que la ciudadanía esté informada y pueda decidir sobre aquello que le afecta. Eso dice nuestra Constitución y eso no se ha cumplido. Lo que pone en la autoridad ambiental de presente es que EPM efectivamente ha convocado a reuniones, que se hizo la audiencia pública, pero se hizo con menos de 100 habitantes. Y estamos hablando de un territorio enorme, estamos hablando de más de 100.000 afectados por la obra y 300.000 personas en riesgo. Eso quiere decir que fue insuficiente, que no fue una participación efectiva, que no se contó con las poblaciones, que no tuvo la dimensión de la población que se iba a afectar. Ahorita hablaba un poco de Ríos Vivos. Cuéntenos cuál ha sido el papel de Ríos Vivos frente a esta situación, por qué nace, dónde nace, cómo nace. Bueno, nosotros como Ríos Vivos somos una organización de primer nivel organizativo, es una articulación de pescadores, de barqueros, de asociaciones de mujeres, de asociaciones de grupos de jóvenes, de grupos juveniles que, digamos, les duele lo que está pasando con las aguas, que ven el deterioro de las aguas, la contaminación, lo que pasó con la desviación del río, que sencillamente de un momento a otro se fue, se llevaron el río por varios kilómetros, lo dejaron seco. Y lo que ha venido pasando cuando han secado el río, cuando cierran las compuertas con la mortandad de peces. Entonces ha habido jóvenes inquietos, pescadores afectados, muchísimos pescadores afectados, muchísimas comunidades que se quedaron sin sus medios de vida y de subsistencia. Y entonces, pues lo que ha hecho el movimiento es juntarnos, organizarnos para defender el territorio. El primer objetivo con el que surge el movimiento Ríos Vivos es la permanencia en el territorio, porque lo que veíamos era una amenaza de despojo, de un nuevo despojo, ya no por la violencia armada, por la confrontación armada, por los grupos paramilitares, por las guerrillas y por el ejército, que han sido los tres actores que han masacrado a la población. La documentación de estas masacres da cuenta de ello. Si bien es muy superior lo que ha hecho los grupos paramilitares, pues también las guerrillas han tenido actuaciones en contra de la población y también la fuerza pública. Pero también otros desconocidos. Entonces, lo que hace el movimiento Ríos Vivos es agruparse, organizarse para defender nuestros derechos, para denunciar las violaciones a los derechos de las comunidades, no solo a la vida, a la integridad física, sino los derechos ambientales, los derechos culturales. Nosotros hemos liderado una lucha por el respeto a la cultura barequera en el cañón del río Cauca, por el respeto a la cultura cañonera y también por el derecho al duelo con todas las víctimas, con todos los desaparecidos y que se les permita pues a las madres y a las familias buscar a sus seres queridos. Integrando todos estos aspectos, lo que hace Ríos Vivos es unirse para defender sus derechos. Bueno, Isabel, este territorio usted nos comentaba ahora que había sido territorio de disputa por las rutas del narcotráfico y por lo que han sufrido, digamos, cierta violencia sistemática en esta situación, pero ahora con la situación del proyecto Hidroituango y que a Ríos Vivos y demás líderes han tenido que empoderarse y abanderar una lucha, esta violencia ha tomado un nuevo matiz, ha sido la misma, las mismas formas y dinámicas del despojo, de las amenazas, ha tomado una nueva connotación o parte de las mismas dinámicas que sufrían cuando la violencia era por las disputas de las rutas del narcotráfico. No, la violencia se ha venido transformando. Es evidente que los intereses económicos ejercen una mayor presión que antes. Digamos que antes había menos facilidad de hacer las conexiones entre la violencia armada y los intereses económicos. Hoy estamos en un territorio cuyo estado es el estado corporativo.
el territorio está dominado por el Estado corporativo. Aquí es muy evidente, y no solo en el cañón del río Cauca, sino en todo Colombia, es muy evidente que los que mandan son los empresarios, es la empresa, es Empresas Públicas de Medellín la que define gran parte de lo que sucede en el territorio. Entonces, para nosotros hay que retomar que el Estado se haga cargo de lo que le corresponde, porque incluso el uso legítimo de la fuerza ha sido cedido a las empresas y eso es muy grave para nosotros. Desde el año 2014 estamos denunciando los convenios militares, esos convenios militares que le quitan el deber constitucional a la policía y al ejército y se lo entregan a una empresa. Esos convenios militares que están haciendo que nuestros soldados, hoy los soldados del territorio, los soldados que defienden a la población estén dedicados a defender a las multinacionales, defender a las empresas en contra de la población que legítimamente nos oponemos, porque tenemos derecho a la oposición. Entonces, la violencia sí se ha transformado, ha sido más evidente esos intereses que hay detrás, lo que no era tan evidente en los años 90, hoy se hace evidente, se desenmascara fácilmente con algunos de los mapas y las investigaciones que nosotros hacemos. Es muy evidente los intereses sobre el territorio, los intereses sobre las aguas, los intereses sobre la biodiversidad, que es otro punto que no hemos tocado, pero que también es muy fuerte para estos territorios tan biodiversos, como hay intereses de multinacionales por la biodiversidad, sobre todo del bosque seco tropical y del Parque Nacional Nube de Paramillo. Entonces, esa violencia hoy se ejerce en contra de los líderes y lideresas, ya no de la población general. Digamos que ya no es generalizada esa violencia como si lo era antes, excepto por el fenómeno del desplazamiento forzado. Recordemos que en lo corrido de este año van más de 60 masacres en Colombia, y es decir, retornamos a esa violencia generalizada. Hubo un periodo de tiempo en que esa violencia se enfocó más en los liderazgos, que históricamente Colombia ha tenido una presión sobre los liderazgos que defendemos los bienes comunes. No es cierto que históricamente los liderazgos más perseguidos en Colombia hayan sido los liderazgos políticos, no, los liderazgos que defendemos los bienes comunes desde principios de siglo se puede rastrear cómo ha sido esa persecución, porque esos bienes comunes son lo que han querido privatizar, son la fuente de más dinero de estos grandes poderosos. Pero entonces se ha dirigido no solo a los líderes y lideresas, a los movimientos sociales. El movimiento Ríos Vivos ha perdido un número muy doloroso de líderes y lideresas, pero también de familiares, y ha venido sofisticando la violencia, la manera de hacernos daño, de intimidarnos para que no continuemos con esta labor de defensa del territorio. Cada vez es una forma más dolorosa, han escalado el dolor. Antes habían asesinatos ejemplarizantes, los descuartizamientos han sido ejemplarizantes, lo que quiere decir es que cuando hay un descuartizamiento nosotros ya sabemos el mensaje, sabemos lo que nos quieren decir, sabemos qué es lo que quieren que hagamos. Las amenazas son, digamos, un tono distinto, sobre todo cuando hay amenazas generalizadas. El movimiento ha recibido amenazas para todos sus integrantes, todo el que sea de Ríos Vivos, pero también amenazas individuales. Pero ya el asesinato de los hijos de líderes, el asesinato de familiares de integrantes, incluso la persecución judicial es algo a lo que la gente le tiene muchísimo miedo. La desaparición forzada genera muchísimo terror. Los ataques que estamos viviendo en este momento en la sede principal del movimiento Ríos Vivos, en donde no nos dejan en paz, nos quitan todo el tiempo, nos roban el cable de energía para dejarnos a oscuras, no hay atención de la policía, dañan las entradas, están en un permanente ataque y hostigamiento en contra de la sede del movimiento, en contra de las lideresas del municipio de Toledo, 5 lideresas amenazadas en el municipio de Toledo, y la administración municipal diciendo que nosotros solo somos canzones, que nosotros lo único que queremos es hacer escándalo, a pesar de que ha habido hombres armados con machete persiguiendo a una de las lideresas por pleno parque del municipio de Toledo, con la policía observando, la policía lo captura y después sospechosamente se escapa.
Esta persecución, esta presión permanente es lo que tenemos que vivir y es otro tipo de violencia, esa amenaza de saber que las administraciones municipales, las más agresivas, han sido en este momento las de Toledo y las de Ituango, que nos persiguen, que nos estigmatizan, que nos señalan al punto de declararnos enemigos, como lo dijo recientemente el alcalde del municipio de Ituango, que Ríos Vivos era un enemigo del pueblo solo por denunciar la situación de desplazamiento forzado. Que ha librado Ríos Vivos, las diferentes eh, defensores del medio ambiente, del río, de los derechos humanos. Hemos visto también las repercusiones sociales, ambientales que tiene el proyecto. Pero también sabemos que el proyecto se va a llevar a cabo y que estaría funcionando a partir del próximo año. ¿Cuál sería la situación? Bueno, el proyecto ya es un fracaso. Y eso es muy importante que la opinión pública lo sepa. Quieren adelantar el proyecto porque si no lo hacen van a obtener más multas. Entonces, adelantar el proyecto no es que salga de los problemas técnicos, sociales y ambientales que tiene. No, adelantarlo es también por la presión de los entes financieros, de mejorar la imagen, porque si no, además, van a tener casi que la prueba y van a perder en estrados judiciales si no lo adelantan. Es una contradicción, es decir, el proyecto generó un daño inmenso. Si no avanzan en él y dan la imagen de que se está recuperando, lo que están demostrando es precisamente lo que estamos denunciando con ese daño ya ocurrido, que esto es un desastre. Pero es muy fácil de demostrar que el proyecto ya es un fracaso. No solo es un desastre, sino que es un fracaso. La posibilidad de que recupere el dinero, según los datos de la Contraloría, de que recupere el dinero que ha perdido más de 9.1 billones de pesos, es por lo menos en 114 años. No estamos hablando de que los que estamos hoy conversando vamos a presenciar ese momento, pero los que estamos aquí conversando sí vamos a tener que pagar esa deuda que genera este megaproyecto. La incapacidad del Estado colombiano de reconocer los errores y parar el daño es lo que les dice a ellos que hay que avanzar. Este proyecto no va a generar la energía que prometió, ya no fue, porque tenía que haberla generado en el 2018, entonces no es como si a ustedes les dijeran, a las personas que me escuchan, le vamos a entregar su casa, usted pagó una casa, pagó un apartamento y terminó de pagarlo en el año 2018 para que se lo entregaran y lo pudiera estrenar el 1 de diciembre de 2018. Usted le dicen que tiene que seguir pagando, pero no se lo van a entregar en el 2018. Después nos dijeron que en el 2020, en el 2020 no fue, usted ya lleva 2 años, del 2018 al 2020, en los que no ha usado el apartamento, no se ha pasado para el apartamento. Entonces usted tiene que no solo seguir pagando, sino además que tiene que pagar arriendo para otro apartamento. Es decir, que la energía tiene que salir de otro lado, tiene que estar saliendo de otro lado. Ahora nos dicen que en el 2022 vamos en 4 años, en los que usted sigue pagando ese apartamento que ya se lo iban a entregar el 1 de diciembre de 2018 y no se lo entregaron. A usted lo están estafando. De entrada nos están estafando con Hidroituango al Estado colombiano y esa estafa genera muchísimos costos, muchísimo dinero del erario público que se está yendo por la bancarrota, porque nosotros lo que vemos todo el tiempo es que esa montaña sigue deteriorada, que la montaña no está bien, que el río no está bien, que no hay esas condiciones y la mejor muestra de ello, y nosotros no vamos a creer en que van a generar energía, puede ser que la generen, pero a un costo social y ambiental altísimo y mucho más alto de lo que ya hay. Es decir, si generan energía en el año 2022, como ellos lo están prometiendo, lo que van a hacer es aumentar el desastre social y ambiental. ¿Por qué? Porque no hay manera y no hay salida hoy técnica de que puedan empezar a generar energía sin secar de nuevo el río. Y esa valoración es la que tiene que hacer el pueblo colombiano. ¿Cuánta energía van a producir y si eso justifica un nuevo crimen ambiental porque no han resuelto
el problema técnico de cómo hacer que llegue a la casa de máquinas el agua sin que se desconecte del río porque hoy está saliendo solo por el vertedero. Entonces, el pueblo colombiano tiene que saber que si se genera energía es bajo un costo ambiental, y ese costo ambiental genera una problemática social que ya es lo suficientemente grave y que se puede aumentar. Y casi siempre nos dicen, no, vamos avanzando, estamos muy bien, pero no nos han entregado el estudio técnico de POIRI que tenían que haberlo entregado en el mes de junio del año 2019, y hasta la fecha no lo han entregado. Ese estudio que iba a determinar la viabilidad o inviabilidad de la obra y que iba a determinar que con toda certeza la comunidad no estaba en riesgo. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa, no solo el tema ambiental y el tema económico, sino de la vida misma. Esta es la hora que tenemos medidas cautelares, una medida judicial de un juez que lo que les dijo a empresas públicas de Medellín y con lo que le dijo al Estado colombiano es que tenía que decirnos si el macizo rocoso era estable o no. Esa medida judicial es del año 2019 y esta es la hora que no tenemos ningún estudio. Entonces lo que ellos hacen es promover por medios de comunicación masivos, porque nosotros no tenemos acceso aquí a medios de comunicación alternativos que puedan estar permanentemente monitoreando la situación. Afortunadamente Cali cuenta con el Canal 2. Nosotros desgraciadamente en Antioquia perdimos las emisoras comunitarias, todas están cooptadas y perdimos la mayoría de los medios de comunicación alternativos, y Teleantioquia es del Estado y Telemedellín es del Estado. Entonces no tenemos este tipo de canales alternativos para decirle a la población que no han entregado el estudio, que no hay ninguna certeza, que no nos han entregado el documento que ordenó el juez en el que nos digan que ese macizo rocoso es estable. Por lo tanto, están jugando con la vida. Si ellos dicen que van a generar energía, es a pesar de nuestra vida, de la vida de miles de personas, porque no hay certeza de que el macizo aguante la vibración y las nuevas condiciones que se den cuando se genere energía. Hay a mí algo que me genera bastante inquietud y me disculpas de pronto redundar un poco, insistir un poco en la pregunta y también de pronto para la claridad de la teleaudiencia. Tú nos mencionas acá todo este tipo de figuras jurídicas, sabemos de organismos de control que han abierto investigaciones contra EPM, sabemos que la misma ANLA, que bien le emitió la licencia al proyecto, pero también ha emitido multas, ha emitido, digamos, incluso suspensiones parciales y totales del proyecto, pero aún así el proyecto sigue en pie. O sea, esto es algo que a mí me genera mucha inquietud, no hay forma de pronto de elevarlo, de escalarlo a algún organismo internacional del medio ambiente. Coméntanos un poco acá sobre esto. Bueno, la institucionalidad en Colombia es una mafia, no funciona. Nosotros hemos agotado todos los escenarios posibles, todos. Hidroituango es uno de los proyectos que más sanciones ambientales tiene del país. Tiene sanciones por más de 12.000 millones de pesos. Y esas sanciones no han revertido el daño. Quiere decir que el sistema sancionatorio ambiental no funciona y lo que está haciendo es aumentando la burocracia y promoviendo el daño ambiental. Porque es un negocio el daño ambiental, se volvió un negocio para la burocracia de las mal llamadas autoridades ambientales. Entonces, vía administrativa el proyecto está parado, efectivamente, supuestamente parado, pero todos hemos visto cómo el proyecto avanza. Según la resolución 820, lo que dice es que el proyecto se suspende y que solo se autorizan las actividades relacionadas con la contención de la emergencia, de la situación de emergencia. Entonces, lo que hemos visto es que no le prestan atención. Aquí emiten decisiones administrativas de estas autoridades y nadie le presta atención, al punto en el que Hidroituango ha sido uno de los proyectos que más ha construido obras sin licenciamiento. Una cosa es la licencia madre, la licencia mayor, y otra que cada que haya una modificación debe pedirse una licencia. Hidroituango hizo túneles, hizo puentes, hizo un montón de obras sin licencia. Cuando la ANLA se ve afectado por esa situación que ya es demasiado evidente porque ese túnel sin licencia colapsó, entonces la ANLA llega y le dice a las autoridades judiciales, no, eso fue un fraude, yo no sabía.
para lavarse las manos, no porque realmente la ANLA haya hecho algo para cuidar a la comunidad y para cuidar el medio ambiente, no, para lavarse las manos, lo que hizo fue interponer una denuncia penal por fraude procesal, diciendo entonces que los habían engañado, que ellos no sabían del túnel y que ese túnel efectivamente no estaba licenciado y entró a operar, a usarse sin licenciamiento y fue el túnel que falló. Entonces eso es muy grave en el país. Nosotros, como tú lo dices, no vemos, o sea, no vemos institucionalidad ambiental, no vemos institucionalidad en materia de control real de lo que pasa con la vida de las comunidades, de lo que pasa con la cultura, de lo que pasa con el ambiente, de lo que pasa con los ecosistemas, de lo que pasa con toda la dimensión del territorio. No vemos institucionalidad. Aquí estamos completamente solos. ¿Qué pasa y por qué no se puede llegar aún a los organismos internacionales? Porque hay que agotar las vías internas. Con esa denuncia penal ambiental, estábamos en el punto en el que ya iba a iniciar la imputación de cargos hacia los responsables de EPM, de la gobernación de Antioquia y demás, pero nos cambiaron abruptamente el fiscal. Cuando entra el nuevo fiscal general de la República, en este nuevo gobierno, cambia el fiscal que llevaba el caso y desde ese momento el caso ha estado parado. Desde ese momento lo único en lo que hemos podido avanzar judicialmente, pero no en términos concretos de la realidad, ha sido en las medidas cautelares, que son un proceso pegado del penal, pero que no son el proceso penal. Entonces la justicia en este país no avanza. No hemos agotado ni siquiera las vías internas. Hemos hecho, sí, algunas quejas en el orden internacional. Nosotros tenemos una queja formal ante el Banco Interamericano de Desarrollo que está en fase de investigación en este momento. Están realizando la investigación sobre el megaproyecto y sobre los préstamos y el cumplimiento de las directrices que tiene el banco. También hemos dirigido múltiples comunicaciones, hemos tenido audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos tenido reuniones de seguimiento con los relatores de Naciones Unidas, el relator del agua, el relator de medio ambiente, el relator para líderes y defensores, toda la institucionalidad de Naciones Unidas. Hemos tenido reuniones periódicas y a esos espacios vamos a llegar. Estamos agotando los procesos internos que se requieren. En este momento estamos en otra demanda muy grande de reparación hacia las comunidades afectadas. Hay muchísimos grupos haciendo demandas en contra del Estado por esta situación y bueno, vamos al paso que lo permita la legislación colombiana. Bueno, Isabel, y cuando esto escale a nivel internacional, que de pronto es lo más probable, me permito dar ahí de pronto una opinión, ¿qué repercusiones de pronto puede tener? Ya sabemos de los efectos colaterales de carácter ambiental, de carácter social, que deviene pues de todo este proyecto hidroeléctrico, pero de pronto habrían algunos tipos de repercusiones penales, incluso económicas, de parte de la comunidad internacional, de los estrados internacionales a donde se escale el caso. Pues nosotros lo que creemos es que tiene que haber repercusiones en todos los sentidos. El proceso de investigación de la Contraloría debe dar cuenta de quiénes son los responsables de este detrimento patrimonial para todos los colombianos y colombianas. El proceso de la Procuraduría debe dar cuenta de cómo estos funcionarios públicos, por acción y por omisión, han permitido que se afecte a las comunidades, que se viole sus derechos y se afecte al territorio. El proceso que se lleva ante la Fiscalía por los delitos ambientales, por los presuntos delitos ambientales que nosotros planteamos y por el delito de fraude procesal. Nosotros interpusimos una denuncia penal ambiental. La Fiscalía en su momento, antes del cambio que decidiera hacer este último fiscal, lo que hizo fue sumar esas dos denuncias, la de Ríos Vivos por delitos ambientales y la de la ANLA por fraude procesal. Esa es la que está más estancada en este momento, es la que vemos a la que más le han metido mano este gobierno que tenemos actualmente. También tenemos el proceso que ya les decía de la queja ante el BID. ¿Qué esperamos de ese espacio internacional? Nosotros esperamos que el Banco Interamericano de Desarrollo
realmente asuma la responsabilidad de cómo su dinero sirvió para la violación de derechos humanos y no vuelva a hacer lo que son las garantías de no repetición, es decir, no invierta en Colombia hasta que Colombia no supere la situación de violencia contra las comunidades, no vuelva a invertir en Colombia hasta que no haya un gobierno en el que realmente se pueda creer y que la confianza de las comunidades esté en ese gobierno, porque hoy no estamos ante un gobierno, sino ante una dictadura. Y esperamos de ese proceso pues que se pronuncie a través de esa investigación, retirando esos fondos y reparando a las comunidades. Y sancionando al Estado colombiano con evitar más préstamos hasta que no hayan unas condiciones que no generen este tipo de daños a las comunidades. Bueno, Isabel, para ir culminando acá un poco el conversatorio, cuéntanos qué se viene para la comunidad del Bajo Cauca, los 19 municipios afectados por Ituango, y qué se viene, cuáles son los proyectos a mediano o largo plazo para Ríos Vivos. Bueno, afectados por Hidroituango, porque Ituango es el municipio. Bueno, ¿qué se viene? Nosotros estamos trabajando muy fuerte en la mesa de negociación que tenemos con empresas públicas de Medellín y la alcaldía de Medellín. Esta mesa de negociación surge porque el movimiento Ríos Vivos salió a las protestas y a la revuelta popular cuando los jóvenes estaban apostados en las calles, en las ciudades. Nosotros salimos en el campo, salimos a protestar en los túneles de Hidroituango. De esa movilización por cerca de 5 días surge una mesa de negociación, una mesa sumamente compleja, una mesa difícil. No nos habíamos sentado en 12 años de lucha, y en este momento nos estamos sentando. Estamos definiendo las bases de esa mesa, planteando las asimetrías de poder, las diferencias de una empresa tan poderosa como EPM y unos líderes sociales designados por una asamblea popular para intentar llevar a ese espacio propuestas de solución a una problemática tan grave como la que estamos sufriendo en el cañón del río Cauca. Entonces le estamos apostando fuertemente a esa mesa, esperamos que de esa mesa se deriven proyectos para la población, proyectos para las comunidades que mejoren las condiciones de vida y eso es lo que tenemos en el corto plazo más fuerte, además de todas las instancias judiciales y de la continuidad de los procesos y de la próxima visita que hará los investigadores del MISI, del Mecanismo de Quejas del Banco Interamericano de Desarrollo, que hemos estado esperando esta situación de pandemia, que bajen las alertas en el país para que vengan los 5 expertos del panel que determinó el banco para hacer esta investigación. Eso es lo que se viene para el movimiento y seguir denunciando todo lo que ocurre en el territorio. Perfecto, Isabel, muchas gracias, y tiene a disposición Canal 2 para seguir llevando a cabo cualquier tipo de denuncia que usted considere pertinente. Bueno, muchas gracias. Es muy importante continuar con estos espacios, que se fortalezca el Canal 2 y que se fortalezcan todos los medios de comunicación alternativa. Muchas gracias, Isabel, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a nuestra amable teleaudiencia por la sintonía. No quiero finalizar la emisión sin enviar un mensaje de indignación por el asesinato de un colega, de un comunicador alternativo y popular, Esteban Mosquera, que nos lo acaba de arrebatar el Estado colombiano. Como vemos acá en la nota con Isabel Cristina Zuleta, no solamente están asesinando a los líderes sociales, sino también a otros sujetos de derechos como los ríos y los ecosistemas de un país como Colombia, tan rico en biodiversidad. Feliz resto de día, amable teleaudiencia. Este fue Nuestra Agenda, aquí en el canal de Nuestra Gente.